Bendiciones, bienvenido a nuestro servicio virtual de hoy domingo. Estamos agradecidos con el Señor. El día de ayer realizamos nuestro primer servicio presencial después de 6 meses de no poder reunirnos. Damos gracias al Señor por esta maravillosa oportunidad. Hoy queremos compartir la palabra del Señor y como es costumbre en medio de nosotros, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a hacer la declaración de fe que hacemos antes de entrar en la palabra. Diga conmigo: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Soy todo lo que ella dice que soy. Tengo todo lo que ella dice que tengo. Puedo hacer todo lo que ella dice que puedo hacer. Hoy la leeremos, la escucharemos y la semilla incorruptible de la palabra de Dios transformará nuestras vidas para siempre. Vamos a adorar al Señor y regresamos para entrar en contacto con la palabra. Dios le bendiga, hermanos. Dispongamos nuestro corazón para adorar al Señor. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste con mi rostro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies. En mi corazón, a tus pies. Hasta tu presencia, me levantaste en mi rostro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies,
lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Estamos de vuelta, estimados hermanos. Abra su Biblia en el libro de Amós, en el capítulo 8, y vamos a leer el verso 11, que dice de la siguiente manera: He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Entre 1949 a 1951, China experimentó una hambruna de grandes dimensiones. 40 millones de personas murieron de hambre. Muchos acudieron al canibalismo. ¿Sabe? Cuando el ser humano experimenta hambruna, es capaz de cosas inimaginables. Tan grande fue la hambruna en China que el poderoso líder del Partido Comunista Mao Zedong se vio obligado a renunciar y a entregar el liderazgo a otras personas. Estimados hermanos, el profeta Amós, que era originario del reino del sur en Judá, del pueblo de Tecoa, viajó hasta el reino del norte para profetizar. Amós era un campesino, pero que había sido llamado al ministerio profético. Amós profetizó en el reino del norte de Israel en los días del reinado de Jeroboam, en tiempos de abundancias. Y en el capítulo 8, él profetizó de una hambruna en la tierra. Esta hambruna sería distinta a todas las demás. No sería una hambruna de pan, ni tampoco una sequía de agua. Sería una hambruna de la palabra de Dios. Este verso cobra un significado histórico. También tiene un significado presente y tendrá un significado futuro. Y hoy, estimados hermanos, quiero compartirles de este tema: hambre en la tierra. Y en el primer lugar, quiero que observe el significado del hambre. Sabemos que la hambruna es la ausencia prolongada y extrema de alimentos. ¿Y qué significado tiene? Vemos en este caso que la hambruna señala el silencio divino. Amós dijo que vendrían días donde habría hambre, pero no de pan, y sed, pero no de agua, sino de oír la palabra de Dios, el mensaje de Dios. Ahora, cuando Amós dijo que habría hambre de oír la palabra, no se refería a la Biblia como nosotros la conocemos hoy, más bien él hacía referencia a la ausencia del mensaje profético. Lo que está diciendo Amós es que el pueblo de Israel no tendría mensaje profético, no tendría dirección divina. Hermanos queridos, y nosotros también en estos días sufrimos de la ausencia del mensaje divino. En muchos púlpitos hoy lo que se predica no es el mensaje divino. Puede ser un mensaje humano, un mensaje para contentar a los hombres, pero no necesariamente es la palabra de Dios. Y lo que vemos es que este mensaje, esta ausencia del mensaje divino, provocaría necesidad espiritual. En el verso 12 dice: en aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarían de sed. La ausencia de la palabra provocaría hambre
y sed espiritual. Y lamentablemente los más afectados de esta ausencia del mensaje divino eran los jóvenes o son los jóvenes, porque ellos iban a ir creciendo sin el conocimiento de la palabra de Dios. Hoy, estimados hermanos, nosotros vivimos y sufrimos la misma condición. Muchos jóvenes, a causa de la ausencia del mensaje verdadero, a causa de la ausencia de la palabra de verdad, están creciendo débiles espiritualmente. Y lo tercero que observamos es que la ausencia de la palabra de Dios conduce al error. Quiero citarte dos textos del Nuevo Testamento que hacen alusión a lo que estoy diciendo. En Primera de Timoteo capítulo 4, verso 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Escuche esto: escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Note, ausencia de la palabra, ausencia de la verdad conducirá a la gente a escuchar doctrinas de demonios, y muchos se van a rebelar contra el mensaje verdadero. En segunda de Timoteo capítulo 4 verso del 3 al 4 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Note lo que estamos viviendo el día de hoy. Gente que sufre por no escuchar la sana doctrina, y están teniendo comezón de oír, pero como no escuchan el mensaje verdadero, no hay palabra de Dios, se amontonan escuchando a falsos maestros. Así que el significado de esta hambruna es ausencia de la palabra de Dios. Y note que esta ausencia es provocada por Dios mismo. Dios dice en el verso 11: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré. Es Dios quien envía hambre a la tierra, pero hambre de escuchar el mensaje de Dios. Lo segundo que quiero que observes es por qué viene esta hambruna a la tierra, qué causa que acontezca la hambruna a la tierra. Tengo 4 razones y te la expondré de manera rápida. En primer lugar, el hambre viene cuando menospreciamos la palabra de Dios. En el capítulo 5 de Amós, en el verso 4 dice: pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. ¿Sabe? Amós se cansó de llamar al pueblo al arrepentimiento, de llamarlos a que se volvieran a Dios, a que buscaran al Señor, pero el pueblo una y otra vez insistentemente se negó a escuchar el mensaje divino de volverse a Dios, y ellos rechazaron, menospreciaron la palabra de Dios. ¿Sabe? Hoy nosotros vivimos tiempos semejantes. La gente insistentemente rechaza el mensaje de Dios. En segundo lugar, el hambre viene a la tierra cuando lo material es nuestro principal interés. ¿Sabe? En el capítulo 8, en el verso 4 al 5, nos habla de la gente desesperada para que pasaran las fiestas religiosas y los Shabbat, para ir al negocio, para regresar a la venta. Dice allí: oíd esto, lo que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo: ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana, y abriremos los graneros del pan, y achicaremos la medida, y subiremos el precio, y falsearemos con engaño la balanza? ¿Sabe? Esta gente lo que tenía no era el interés por las fiestas religiosas o celebrar el Shabbat. Ellos lo que les interesaba era vender, y no solamente vender, subir los precios,
y falsear las pesas y achicar la medida, todo esto es indicativo de un interés material, y hoy en día la gente sufre de lo mismo, y más en este tiempo de pandemia. La gente está desbocada por lo material, buscando las cosas de esta tierra, ignorando el buscar a Dios como prioridad. Tercero, el hambre viene cuando actuamos injustamente. Observamos allí que ellos iban a subir los precios, que iban a falsear las pesas. ¿Sabe? El hombre no ha cambiado desde aquellos días. Sigue todavía actuando con injusticia, volviéndose al pecado. No le interesa actuar con rectitud. Y el hambre viene cuando nosotros actuamos injustamente. Y en cuarto lugar, el hambre viene cuando nosotros queremos manipular a Dios. Les he dicho que Amós, un profeta del reino de Judá del sur, originario de Tecoa, Dios le dio la encomienda de ir al reino del norte a llevar el mensaje divino. En los tiempos de Jeroboam, el rey de Israel, ¿sabe? Y es interesante porque Jeroboam, cuando se dividió el reino, él lo que hizo fue inventar una religión. Puso en las fronteras de Israel con Judá santuarios y le dijo: este es el Dios al que ustedes van a celebrar, y estableció imágenes de becerro para evitar que el pueblo viajara hasta Jerusalén, donde estaba el templo, para adorar a Dios. Él se inventó una religión para fines políticos. Y sabe usted, el hombre hoy en día también hace lo mismo. Se inventa su propia religión, se inventa su propia forma de adorar a Dios para poder manipular a Dios, pero a Dios nosotros no lo podemos manipular, y nosotros tenemos que adorar al Dios verdadero. Amós denunció este culto como un culto pagano, como un culto idolátrico que no servía a los intereses de Dios. ¿Sabe? Jeroboam lo que hizo fue que puso superstición e inmoralidad en lugar de fe y de sinceridad. Y cuando la superstición y la inmoralidad le quitan el lugar a la fe y a la sinceridad, estamos en peligros tremendos. Finalmente, yo quiero mostrarte las consecuencias del hambre en la tierra. Y son tres. La primera de ellas es la falta de dirección. Mire que dice el verso 12 del capítulo 8. Dice: e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Cuando hay hambre en la tierra de la palabra, no tenemos dirección divina. Falta de dirección, falta de palabra, más bien, produce falta de dirección, porque ellos no iban a encontrar el mensaje, porque estarían de un lado a otro sin dirección a causa de la falta del mensaje divino, del hambre de la palabra. La gente no tendría dirección divina porque menospreciaron la palabra de Dios. Lo segundo es debilidad. Mire que dice el verso 13: en aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. ¿Sabe qué está describiendo allí el profeta Amós? El marasmo a causa de la hambruna. El marasmo es el debilitamiento físico a causa o por causa de la desnutrición. Con el marasmo provoca que se le hinchen el estómago a las personas que sufren de hambre, de hambruna. Ellos tendrían debilitamiento físico por causa de que no había palabra de Dios. Hermanos, la hambruna, que no es más que el hambre prolongada y extensiva por la falta de alimento, provocaría debilidad. Pero en segundo lugar, también provocaría debilidad y falta de dirección. Y en tercer lugar, traería el castigo. En el verso 14 dice:
los que juran por el pecado de Samaria y dicen, por tu Dios Orán y por el camino de Beerseba, caerán y nunca más se levantarán. Israel sería castigado por su pecado. Asiria los dominaría y serían llevados al cautiverio. ¿Sabe, hermanos queridos? Y también la falta de la palabra traerá castigo a la humanidad y sobre todo, hermanos, a los que somos responsables por llevar el mensaje del Señor. Hoy que tenemos palabra, aprovechemos la palabra y no la ignoremos, no sea que también padezcamos por causa de la ausencia de la palabra. Que el Señor te bendiga. Amós fue un profeta con un llamamiento claro: anunciar al pueblo que se volviera a Dios. De lo contrario, sufrirían la ausencia del mensaje divino. Hoy nosotros, la iglesia, somos el representante de Cristo en la tierra y también tenemos que llamar a la gente a que se vuelva a Dios, no sea que después sufran de la hambruna de la palabra. Hoy, en este tiempo, tenemos palabra de Dios a la disposición de la gente. Aprovechemos este tiempo y comuniquemos el mensaje y obedezcamos lo que Dios nos dice para que no suframos las consecuencias a causa de nuestra desobediencia. Estimados hermanos, vamos a provocar que la palabra de Dios corra y se extienda por muchos lugares. Comparte esta enseñanza con tus amigos y familiares. Hazle ver la importancia de no menospreciar el mensaje divino. Damos gracias a Dios por tu atención y te pedimos que continúes cerca del Señor. No te descuides, no te desanimes, no pierdas la fe. El Señor está con nosotros y pronto vamos a salir victoriosos de toda esta situación. Mantén tu fe, mantén tu convicción, ponte del lado de Dios, mira al Señor y vas a ser salvo, como dice la Escritura. Hoy damos gracias a Dios y quiero despedirme bendiciéndote en el nombre del Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz, y que el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta que llegues a ser multitud de pueblos. Bendiciones.